amigos y amigas televidentes, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy tendremos el gusto de conversar con Amanda Flores, psicóloga clínica. Con ella vamos a hablar sobre qué pasa con mamá, qué pasa con las madres cuando tienen un hijo que es diagnosticado con algún tipo de discapacidad. ¿Qué pasa con esas emociones? ¿Qué pasa con el duelo, con el dolor? ¿Qué siente una madre cuando le dicen que su hijo no va a hablar, no va a mirar, no va a caminar? Hay veces muchas madres se guardan este dolor y eso va a afectar el resto de sus vidas. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado, Hola, Amanda? muchas gracias. Gracias por invitarme a este espacio donde podemos compartir de la mejor manera información para ayudar a todas esas mamás o todas esas familias que tienen un niño o una niña con discapacidad. Es una situación muy difícil, Amanda, vos la conocés porque trabajaste muchos años con padres y con niños con discapacidad, y en mi caso, pues, mi hijo mayor adquirió una lesión cerebral. Es bien difícil cuando el médico te dice así, hay veces sin anestesia. En mi caso me dijeron, bueno, ¿y qué pasa con mi hijo? No, bueno, su hijo es ciego, sordo, mudo, vegetal en una cama. Yo me desmayé, pero después de llorar, ¿qué haces con tu dolor? ¿Cuántas emociones pasan por la cabeza, el corazón de una madre cuando le dan una noticia como esta? Cualquier cantidad, ¿verdad? Empecemos por decir que la maternidad en sí genera muchas emociones, ¿verdad? A la hora del parto. Porque hay mucha incertidumbre, hay siempre miedo, aunque uno va con la mayor de las ilusiones, ¿verdad? Pensando que ya vas a tener a tu bebé tal y como lo soñaste, tal y como te dijeron que iba a ser, o como en pareja lo concibieron, ¿verdad? En la mente. Y esas emociones se ven primero multiplicadas por 1000 y después truncadas, ¿no? Porque lo primero que te da es como un shock. Cuando hablas del desmayo, pues evidentemente lo que ocurre es un shock, porque uno ni entiende lo que le están diciendo en ese momento, ni tiene claridad de las consecuencias de lo que te están diciendo, ni sabes tampoco cómo lo vas a manejar. Es un mundo totalmente desconocido. Y luego comienzan a venir otro tipo de emociones, ¿verdad? Pasadas después por la ira, preguntándote ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Si yo he tratado de ser buena, si tenés otros hijos, decís, pues yo he sido buena madre. Si es tu primera vez, decís, ¿por qué? Y luego viene el tema de la culpa, la tristeza, la depresión, porque siempre hay una sensación de que la culpable o la mayor responsable de eso que sucedió fuiste vos. Así es, uno se pregunta, en mi caso yo me preguntaba, o sea, no, biológicamente fui incapaz de poder crear un producto sano. Mucho me pregunté, ¿verdad? Qué inútil que soy como madre, porque mi hijo venía con defectos genéticos, que por esos defectos él adquirió la lesión cerebral, y mucho tiempo me culpé diciendo, ala, soy tan inútil que como gestora no sirvo. Sí. Y me tocó trabajar eso. Sí, así es. Y definitivamente esto no es un golpe solo para la mamá, ¿verdad? Es importante que hablemos de la familia completa. Y todas estas emociones también van a venir o van a ser manejadas de manera distinta, porque hablábamos hace un rato cuando nos estábamos saludando que va a depender mucho incluso de cómo esté compuesta la familia. Porque no recibe igual una noticia, una mamá como esta, pues una noticia como esta, una mamá soltera que no tiene un esposo o que no tiene una pareja que la esté acompañando, no la recibe igual que una mamá que al menos tiene por el momento, en ese instante, la compañía y el apoyo de su esposo, o la compañía y el apoyo de su propia mamá o de sus hermanos o de los familiares que pueden acuerpar. Entonces, definitivamente, una noticia como esta cambia todo el rumbo de toda una familia, porque vas a tener que organizarte de otra manera, financieramente, logísticamente. Por ejemplo, si es un matrimonio en donde ambos trabajan, normalmente lo que ocurre es que mamá
tiene que abandonar el trabajo mientras deciden qué hacen, mientras deciden dónde buscar ayuda, mientras confían en alguien para que pueda cuidarles a su hijo o hija. Entonces, estamos hablando que si vos dejas de trabajar, ya mermás los ingresos económicos de tu familia. Y a eso sumarle las facturas y las cuentas que van a empezar a subir, porque la discapacidad definitivamente aumenta también los costos de vida de esta familia, las citas médicas, las terapias, en el caso que decidan hacerla, ¿verdad? Son niños y niñas que al inicio, en las primeras etapas de vida, si no es que algunos toda la vida, se enferman con bastante frecuencia y son más vulnerables también. Entonces, la educación es diferente, si es que también tenés la posibilidad de integrarlo, ¿verdad?, en el sistema educativo, sí. Todo eso genera altos costos para la familia. Si solo trabaja uno, entonces también ahí rompe un poco los esquemas y las estructuras de cómo se organiza la familia. La parte logística, por ejemplo, ¿quién cuida del bebé? ¿Cuánto tiempo? Porque si papá sale a trabajar y mamá se queda cuidándolo, entonces este cuidado es de ¿qué? 24 horas. Y la mamá se cansa, es decir, estás agotada física, mental y emocionalmente. Exacto. Porque lidiar, y lo que vos explicabas es bien cierto, digamos, además de su discapacidad, son niños generalmente vulnerables que se te enferman de todo o tienen una secuela. En el caso de nosotros, además de la lesión, Néstor Gabriel quedó con problemas pulmonares. Entonces, nosotros íbamos 3-4 veces a la semana al neumólogo y después a la alergóloga. Y yo conocí todos los ólogos, no sabía que existían tantos pediatras en el mundo. Y si estás sola, entonces además la situación económica te genera más angustia. Así es decir, es lidiar con un mundo de emociones. Así es. Entonces, hablemos de la parte de la pareja, ¿no? Enfrentan ese shock, viene el tema de la culpa, de la ira, la depresión, se vive un duelo, ¿verdad? Que más adelante hablaremos sobre eso. ¿Y qué pasa con eso? Eso me va separando como pareja. Además que si yo paso todo el día como mamá cuidando a este bebé y papá llega hasta en la tarde de trabajar, y no dudamos que llega cansado, ¿verdad? Pero si no se involucra en ese poco tiempo que está en casa, en el cuidado del bebé, empiezan a generarse diferencias. Así es. Empiezan a distanciarse como pareja. Y los reclamos, vos no me ayudás, vos no sabes lo que es estar aquí. El otro dice si yo estoy en la oficina, si yo soy el que traigo el dinero. Así es. Sin mencionar que el hijo pasa a ser como la prioridad de la mamá. Sí. Y entonces ya también como mujer vas posponiendo tus propias necesidades, incluso hasta tus sueños, tus metas, todo lo que te tenías propuesto, porque tu hijo pasa a ser la prioridad. Y entonces si el matrimonio no está lo suficientemente consolidado, entonces lo que puede ocurrir es que se van a ir distanciando y podría haber eventualmente una separación si no buscan los apoyos correspondientes en el momento justo para poder vivir juntos ese duelo y distribuirse las obligaciones y las cargas del cuidado de este hijo o de esta hija. ¿Y qué pasa cuando hay niños? Digamos, puede ser que el bebé es el número 3, el número 2 y tenemos hijos antes. Hablamos que ellos se vuelven, los hacemos, hay veces las mamás, inconscientemente nuestro mundo. ¿Y qué pasa con esos hijos cuando no les damos la atención adecuada? Así es, evidentemente no se sienten vistos. Si son hermanos mayores también a veces pasan por un pequeño periodo de culpa porque son pequeños, en el caso que aunque sean mayores estén todavía pequeños para comprender el tema de la discapacidad, y ellos van haciendo las comparaciones, que es lo otro que afecta a la familia, ¿no? Porque no solo tengo un familiar, un hermanito, un primo, un sobrino con discapacidad, es que es difícil no hacer comparaciones con otras familias, ¿no? Y también le pasa esto a los hijos. Yo voy a la escuela como hermanito mayor y veo a mis otros amiguitos que tienen hermanos, que juegan con sus hermanos, que platican, que comparten, y yo llego a casa y no es eso lo que yo vivo en ese momento, uno. Y dos, que como mamá está centrada en el hijo que es más vulnerable, entonces yo no me siento visto, y eso puede generar también una sensación de abandono, una sensación también de
culpa, ¿no? Hay algo mal en mí y también por eso mamá prefiere a mi hermano. No siempre entienden que es porque es el más vulnerable. A veces entienden que definitivamente hay algo que no está bien en mí y que por eso mi hermano es la prioridad. En la medida en la que van creciendo y les vamos explicando, ¿verdad?, todo sobre la discapacidad y van viendo el manejo que se tiene con su hermano o su hermana, esto podría ayudar a generar un poco más de comprensión, pero no precisamente quiere decir que la herida que fue hecha en mí está sanada. Se va a sanar, exacto, sino que esa herida se va a ir ampliando y manifestando a medida que ellos van creciendo. Exacto. Y también pueden adoptar aquella postura de ser el hermano protector. Y hablábamos de que hay hermanitos o hermanitas mayores que ellos solitos entonces se ponen la mochila y dicen, bueno, entonces mi trabajo es cuidar y proteger a mi hermano o a mi hermana. Y dejan de vivir incluso su propia vida o dejan de expresarle a sus padres sus necesidades porque saben que su hermano está de primero. Entonces, hasta para el factor económico, ¿no? Quiero ir a tal lado, quiero un par de zapatos, quiero un juguete, pero siempre estoy limitándome a veces a decirlo, porque sé que la carga de mis padres con mi hermano o mi hermana que tiene discapacidad es mucho mayor. Entonces yo me empiezo a limitar y comienzo entonces a crecer no eligiéndome. Dejándome por última. Exacto. Y eso es súper grave. Así es. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Amanda Flores, psicóloga clínica. Con ella estamos hablando sobre qué pasa cuando en la familia hay un hijo o una hija con discapacidad. Estos seres maravillosos hay veces vienen a poner todo el mundo de los padres, de la familia, de los hermanitos patas arriba. Sin embargo, hay herramientas, hay terapias que nos pueden ayudar y hay sobre todo la parte espiritual que nos puede ayudar a salir adelante en estas situaciones. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Amanda Flores, psicóloga clínica. Con ella estamos hablando sobre las emociones que viven, que pasan las familias, los padres, las madres, cuando hay un hijo con discapacidad en casa. Amanda, sabemos que psicológicamente hay varias etapas. Así es. ¿Cuál sería la primera etapa que enfrentamos cuando nos dan esa noticia de que nuestro hijo o nuestra hija tiene una discapacidad? Bueno, entendemos el duelo, ¿verdad? Como todas las características o emociones o procesos, ¿verdad?, que se presentan en mí después de una pérdida. Y puede ser una pérdida cualquiera, ¿no? No solamente hablamos de duelo ante las pérdidas físicas por el fallecimiento de algún ser amado, sino también la pérdida del trabajo, la pérdida de la pareja. En el caso de las familias que enfrentan estos desafíos con niños y niñas con discapacidad, digamos que la pérdida es la pérdida del sueño, de la expectativa que yo tenía, de la idea y los planes y las proyecciones a futuro que yo tenía para con mi hijo. Porque no perdiste a tu hijo está ahí, tu hija está ahí. Lo que perdiste fueron todas aquellas ideas y concepciones que te hiciste referente al futuro de tu hijo y de a cómo ibas a vivir la maternidad. Entonces, eso no hace la pérdida menos ni más dolorosa, ¿verdad? Y cada familia y cada persona, como le hemos dicho anteriormente, lo vive de manera diferente. Entonces, aunque las etapas del duelo estén bien marcadas,
es muy importante recalcar que son vividas de forma distinta, de acuerdo a tu experiencia de vida, a cuántos duelos has manejado también en tu vida por otras razones, a cómo has entrenado tu resiliencia, de acuerdo a tu propia historia también. Y también se viven en ritmos diferentes y de maneras diferentes, dependiendo de las personas, los apoyos y los recursos de los que podés echar mano para poder afrontar la situación. Entonces, la primera etapa es la negación, ¿verdad? Que yo no acepto. Sí, yo conocí muchos padres que le decían, no, este médico está loco, mi hijo no tiene eso. ¿Quién dice? Está mintiendo, no es así. Exacto. Y se enojaban y se peleaban con el neurólogo, pues que generalmente es el que te va a decir cuando hay lesiones. Así es. Ahora, estas etapas aparecen también incluso hasta dependiendo del tipo de discapacidad. Porque si tu hijo o tu hija tiene una discapacidad que es evidente, que tiene rasgos físicos, entonces sí entras en negación, pero quizás es más corto el periodo porque está ahí. Es muy evidente. Es muy evidente, ¿no? Pero con aquellas discapacidades que, por ejemplo, son cognitivas, donde los niños y las niñas lo que vas viendo es que tienen comportamientos diferentes a los otros niños. La dislexia, por ejemplo. Así es. O ves que no va a alcanzar. El déficit atencional, la hiperactividad. Así es. Que desgraciadamente muchos padres dicen, es que es hiperactivo, lo que es maleducado. Un hijo hiperactivo de verdad es una historia complicada. Así es, así es. O cuando vas viendo que tu bebé no va alcanzando los hitos de desarrollo en el mismo ritmo que los otros bebés. Entonces, hasta en eso va a influir cómo vivís y cuánto te dura cada etapa. Pero la negación es, yo no acepto esto, y comenzás a buscar entonces a todas las opiniones diferentes. Vas a un médico, vas a otro médico, vas a todos lados, ¿verdad? Buscando que alguien te diga que no es así. Que no es así y que todos los que te dijeron anteriormente que tenía esto están equivocados. Y esta es una parte compleja porque también a veces suelen haber varios diagnósticos. O sea, lo llevaste a un lado y te dijeron que era esto. Y de repente dijiste, voy a consultar otra opinión, y te salió peor la cosa porque otro especialista te dijo que no es eso, que es otra cosa. Y entonces comienza un recorrido que puede ser un calvario para la familia. Claro, porque emocionalmente eso es un carrusel. Yo me recuerdo que cuando Néstor Gabriel estuvo en cuidados intensivos, los doctores no nos dijeron que podía adquirir una lesión cerebral. A los 3 meses que él no se mueve adecuadamente, el pediatra nos llama a mi esposo y a mí y nos dice, mire, creemos que pueden haber problemas, pero nunca nos dijeron que existía el riesgo de una lesión cerebral. Y claro, como vos decís, físicamente el bebé se va desarrollando normal, entonces vos decís, no, pues pareciera que no. Pero por suerte nosotros nos quedamos con un diagnóstico, ya no buscamos más, porque lo que sí buscamos es estudiar, conocer. Dijimos, ¿cómo vamos a apoyar a este hijo? Claro. Porque como vos decís, ir aquí, allá, no nos iba a servir de nada. Ya teníamos un diagnóstico y dijimos, bueno, esto es, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo ayudamos? Pero es interesante que ustedes se hicieron esa pregunta, porque también hay familias o hay papás que en el periodo de la negación dicen, no, yo no voy a creer esto, yo no me quedo con esto, yo me llevo a mi hijo o a mi hija, y en la casa seguramente cuando yo lo estimule, cuando yo lo alimente bien, cuando vaya a la escuela, nada de esto va a ser cierto, ¿no? Entonces, por lo menos ustedes se preguntaron, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a prepararnos. Pero hay gente que en la etapa de negación se queda. Y lo más triste es que estamos afectando a nuestros hijos, Claro. Porque entre más pronto nosotros tengamos un diagnóstico y busquemos qué hacer, le estamos dando más oportunidades a nuestros hijos. Así es. Entonces, si fuiste de las personas que no buscaste, ¿verdad? Y te quedaste ahí, evidentemente va a llegar un momento en el que la realidad te va a dar. Te va a superar. Exacto. Sea porque ya te llamaron del colegio, o porque no te lo aceptaron en el colegio, o porque en el mismo hogar ya empezaste a ver que ya no podés manejarlo como vos creías que lo ibas a hacer.
Entonces, automáticamente empieza después de la negación la ira, ¿no? Porque viene la frustración. Me empiezo a dar cuenta que realmente no era así, que sí tenían razón, que mi hijo definitivamente tiene una condición especial, una condición que va a requerir que yo haga cosas diferentes por y para él, y que él sea diferente también, y que ya no va a tener o no va a cumplir todos aquellos sueños que yo como madre tenía. Todas esas expectativas. Exacto. Que uno se teje, ¿verdad? Claro. Desde que el bebé está en el vientre. A nosotros nos pasó que yo no entendía realmente la magnitud de la lesión de mi hijo. Él tenía lesionada todas las áreas del cerebro, visual, motora, táctil, sentía en unos lugares, pero vos no dimensionás qué significa eso hasta que el niño va creciendo y va viendo sus limitaciones. Yo recuerdo que el niño caminaba, no hablaba, pero yo lo quise meter a kinder normal, ¿verdad? Y no me lo aceptaban en ningún colegio. Y yo llorando, pero si mi hijo es un ser humano igual que cualquier niño, ¿cómo va a ser? Y aquella gran frustración, no sé a cuántos colegios fui, ¿verdad? Hasta que en camino fue el único colegio que lo aceptaron porque ellos desde hace años trabajan en inclusión. Sin embargo, lograr entender la magnitud del problema me costó años. Claro, y en la etapa de la ira, ¿no? Esa ira se vuelca contra tu familia, contra tu pareja, contra vos mismo, contra el sistema, porque no te sentís respaldada, apoyada, escuchada, aceptada. Entonces es un cúmulo de emociones que evidentemente en algún momento hasta te pueden enfermar y pueden mermar la calidad con la que cuidas a tu hijo, porque si vos no estás bien, ni física ni emocionalmente, pues evidentemente no le vas a dar el 100% de tu energía y la capacidad para cuidarlo también se va disminuyendo, ¿no? Entonces pasás por todo ese proceso en el que ahí podría haber una separación por la ira, por ejemplo, sí, ¿no? Nosotros mirábamos las estadísticas y muchos de los padres de familia que comenzaron con nosotros algunas terapias se separaron, pues. Nosotros, pues gracias a Dios, llevamos ya 25 años de casados y Néstor va a cumplir 21 y no ha sido fácil. Así es. No ha sido fácil porque se pasa por todas estas situaciones de las que vos hablaste. Y bueno, si queremos hablar de estadísticas con el tema de las separaciones, ahora preguntémonos, de todas esas parejas que se separan, ¿quién se queda con el hijo? ¿Qué papá le dice? Mira, entonces ahora que nos separamos, yo me lo quedo. La mamá. Es mamá, siempre sí. Es mamá. Entonces, vivimos en un país, ¿verdad? O en una región, porque es algo que sufre toda Latinoamérica, donde hay una cantidad razonable de mujeres solteras, mamás solteras, que no tienen hijos con discapacidad. Ahora pensemos en las estadísticas de aquellas mamás con hijos con discapacidad que a la hora de la separación no solo perdieron el apoyo económico, sino también el del logístico, el del amor, el del acompañamiento, sí. El soporte, y quedan totalmente solas con sus hijos. Con sus hijos, sí. Es por eso que estamos haciendo programas como este, ¿verdad? Para que entendamos la situación que se puede vivir y sin embargo hay alternativa, hay que buscar ayuda, no estamos solas y tenemos que buscar ayuda. Porque como vos decías hace un ratito, en algún tiempo yo entendí que si yo emocionalmente no estaba sana, yo no iba a poder ayudar a mi hijo y yo ya estaba embarazada de otra hija y dije, mi hija no tiene la culpa de todo lo que yo he pasado. Entonces comencé a asistir a terapia. Entonces a mí no me da pena decir que gracias a la terapia, pues hemos logrado conservar el matrimonio, hemos logrado que nuestro hogar sea estable y ayudar a nuestra hija a que vaya sanando también esas heridas que ella pudo haber adquirido en la niñez, porque nosotros le dedicamos mucho tiempo a su hermana. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Amanda Flores, psicóloga clínica. Con ella estamos hablando sobre qué pasa con las mamás, qué pasa en la familia cuando hay un hijo o una hija con discapacidad
son un mar de emociones y hay veces no sabemos cómo manejarlas. Y eso nos puede llevar a una depresión profunda, al abandono. Pero la buena noticia es que no importa la situación en que vivamos, sí hay herramientas y es importante buscarlas, porque venimos a ser felices a pesar de todo. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Amanda Flores, psicóloga clínica. Con ella estamos hablando sobre qué pasa cuando una mamá recibe la noticia de que tiene un hijo o una hija con discapacidad. ¿Cómo va a afectar esta noticia a la madre y al resto de la familia? Hay que estar pendientes, hay que ver los síntomas que nos pueden afectar para buscar ayuda. Hablábamos en el bloque anterior, Amanda, sobre el proceso del duelo. ¿Qué nos falta? Sí, habíamos hablado un poquito sobre la ira, ¿no? ¿Verdad? Que eso venía acompañado de sentimientos de culpa, de enojo, ¿verdad? Mucha ira contenida que expresábamos con la familia, con el sistema, con las escuelas, al no sentirnos apoyadas, ¿verdad? Después entras como en un proceso que no es la aceptación aún, pero es un proceso de como negociación antes de entrar ya a la caída de la depresión, porque venís primero de la negación, de esto no es así, ¿verdad? Después estoy enojado porque ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cuál es? ¿Qué estoy pagando? Y en la negociación es como una especie de ventanita que se abre de esperanza, donde yo empiezo a pensar que eso podría tener solución, ¿ya? Y dentro de esa solución, a veces, o espero el milagro, que eso es muy bueno, apegarse al tema de tus creencias, si eso para vos va a ser un recurso del que te vas a agarrar para tener fuerzas, para poder enfrentar la situación, es muy bueno, ¿no? Para las personas que creen en Dios y se apegan a Él y le piden fortaleza, dentro de este proceso de la negociación, entonces existe la famosa espera del milagro. Y en esa espera del milagro pueden pasar dos cosas. O no hago nada, esperando ese milagro, solo estoy en ese proceso de esto va a cambiar, bueno, o empezás a enfocar toda tu energía para la búsqueda de la sanación. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que vos estás enfocando energías en algo que no vas a poder cambiar, porque todavía no has aceptado y no estás buscando más bien la preparación de cómo va a ser tu vida y la de tu hijo a partir de ahora, sino que la búsqueda, las energías, las acciones van en función de curarlo, de sanarlo, de que venga el milagro, de que encontremos la persona idónea que nos va a solucionar esta situación. La terapia idónea, sí, yo pasé por eso. Vos me decías, andate a la luna descalza, que hay una terapia. Pues yo me iba a la luna descalza a buscar la terapia. Creo que muchos padres pasamos por eso, y la búsqueda de una terapia, de otra terapia, es decir, es incesante y es cansado también. Exacto. Entonces, lejos de mejorar en ese momento la calidad de vida de tu hijo, estás invirtiendo tu dinero, tu energía, tu tiempo, tu logística, todo en la búsqueda de esa curación. Y cuando llega un momento en que te das cuenta que eso no va a llegar, entonces ahí sí comienza la verdadera depresión. Y empezás a caer en el mar de tristeza, pues, donde ya está la desilusión, donde, bueno, ni modo, pues, esto me pasó a mí, no lo voy a poder superar jamás,
no te sentís competente tampoco, ni idóneo para cuidar a tu hijo o a tu hija, y puede tener todas las manifestaciones físicas y emocionales de cualquier depresión, incluso hasta mermarte las ganas de vivir, porque sentís que es una causa perdida. Si lográs acompañarte en este proceso y encontrás los recursos emocionales, las personas, una red de apoyo, que más adelante vamos a hablar sobre la importancia de la red de apoyo, y logras pasar este proceso, entonces llega a la aceptación. Y la aceptación debe ser vista como la creación de tu nuevo panorama. Es decir, una vez que desmontaste esa idealización que tenías de lo que iba a ser tu hijo o tu hija, comenzás a idealizar la vida de tu hijo con sus particularidades, con sus condiciones. Comenzás a verlo como una persona que es capaz de desarrollarse desde su propia condición y vivir con su propia condición, generándote otro escenario, otra idea de cómo podrías ayudarle a convivir con su condición o con su discapacidad, y cómo vos también podés empezar a disfrutar, ¿por qué no decirlo también? Sí, yo disfruté cada etapa de mi hijo, es decir, todo era diferente. No sé cuándo le salió el primer diente, no sé si caminó a los 4 años, cuando tomó compajía, o sea, cada pequeñita cosa es un gran logro y uno lo disfruta como padre. Que le nació el diente, le nació tarde, pero le nació. Entonces vos estás feliz porque ya tu hijo tiene los dientes. Así es. Entonces cuando entras a este proceso de aceptación, la frase típica es, bueno, esto es lo que está, esto me pasó, ya no puedo hacer nada para cambiarlo, pero debo prepararme. Y entonces ya tus energías están volcadas en acompañar a tu hijo y a tu hija, a buscar ahora sí los apoyos correspondientes, las terapias correspondientes, que te van a permitir darle, en la medida de tus posibilidades, una mejor calidad de vida y a que pueda desarrollar esos hitos propios de su condición también. Y es que a eso es lo que tenemos que aspirar, a que tengan calidad de vida. No es fácil decirlo, mejor dicho, pero soltar las expectativas. Hay que trabajarse mucho uno como madre, como padre, para soltar las expectativas y vivir el hoy. Así es. Ahora, el mayor desafío que enfrenta una familia que tiene un miembro, un hijo con discapacidad, es enfrentarse a una sociedad que no es inclusiva. Eso sí, es verdad. Hay veces hasta tu misma familia te mira con lástima, pero eso no ayuda. Pero si tu niño toca, molesta, estorbas. Y hay veces a mí, mi misma familia me ha dejado de invitar porque llevo a mi hijo y mi hijo tiene hiperactividad. Claro, claro. Entonces, y cuando hablamos de una sociedad que no es inclusiva, no hablamos solo del rechazo, es que realmente no hay una preparación real, ni siquiera en la logística física. Pues cuando te invitan a una piñata y vas con tu hijo con discapacidad, vos no ves que hay un ambiente inclusivo, no por los niños, sino en la logística, en la movilización, en dónde se va a sentar, en si hay rampas, si usa silla de ruedas. Entonces va a los lugares, va a los restaurantes, va a los parques incluso, y son muy pocos aquellos sitios que están pensados con un diseño inclusivo. Ahora imagínate el sistema educativo. ¿Cuántas escuelas realmente están listas para recibir con amor, con paciencia y sobre todo con eficiencia, con una preparación académica adecuada para sí, eso? Porque puede estar escrito en las leyes que los colegios son inclusivos, pero si los docentes no han tenido un estudio o no tienen el amor y la empatía, no se hace nada. Es el niño que me molesta, es el niño o la niña, ay Dios, ahí vienen los papás que son necios, esa criatura me quita la vida. Así es. Entonces lo que más bien a esos niños les estás creando desde chiquitos un estigma. Así es. Y pues a pesar de que han habido avances, de que cada vez hay más sensibilización sobre estas temáticas, ¿verdad? La realidad es que cuando llegas a ese mundo te enfrentas a otra cosa.
definitivamente. Totalmente, ¿ya? sí. Entonces, Eso yo lo viví en carne propia, y llegó un momento que, como él ya tiene 20 años, me dijeron que ya no puede ir a la escuela, pero hay un diagnóstico que dice que cognitivamente es un niño de 12. Entonces, ¿cómo va a ser que te contrae? Ahí no es así, pues, es decir, pero te dicen que ya no te lo aceptan en ninguna escuela porque él ya es extraescolar. Así es. Pero emocionalmente no es un ser humano de 20 años. Así es. Pero ahí es decir, pues no entendés cómo Así es eso. Y el otro desafío es el tema del acceso, por el tema económico también. ¿Cuánto te cuesta un terapeuta? ¿Cuánto te cuesta alguien que llegue a tu casa y te enseñe a atenderlo, a trabajar en todo lo que es su motora, y a darte todos los procesos, ¿no? Mostrarte cómo vas a manejar a este niño. O si tenés que llevarlo al médico también, que no puede ser cualquier médico, que tiene que ser un médico que maneje su condición. Entonces, en la parte académica, las escuelas que pueden recibirlos, la mayoría de ellas son escuelas privadas. Entonces, a pesar de que han habido avances, las familias se siguen enfrentando una y otra vez con estas circunstancias en las que no pueden encontrar a veces los apoyos idóneos para poder resolver o al menos acompañar de manera eficiente la condición de su hijo o su hija. Así es, sí, es un camino muy, muy difícil. Hay veces, sobre todo eso, que no sentimos esa red de apoyo, ¿verdad? No sentimos que hay un respaldo, y eso nos desalienta. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Amanda Flores, psicóloga clínica. Con ella estamos hablando sobre familias con discapacidad, sobre todo lo que engloba, lo que conlleva tener un hijo o una hija con discapacidad. Ellos son seres de luz, seres maravillosos, pero sin embargo tenemos que, como seres humanos, aceptar nuestra situación, nuestra realidad, y buscar cómo darles una vida digna, una calidad de vida. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Amanda Flores, psicóloga clínica. Con ella estamos hablando por las diferentes facetas emocionales, duelos que una familia, que una madre sobre todo, puede pasar cuando tiene un hijo o una hija con discapacidad. Ya terminamos entonces las etapas, ya dimos como el diagnóstico. Entonces, ¿qué hacemos, Amanda? Una vez que yo ya sé que pasé por todas esas etapas emocionales, ¿ahora qué hago? Sí, pareciera como un poquito desalentador, ¿verdad? El panorama después de todo lo que hemos conversado. Sin embargo, es muy importante poner siempre estos temas sobre la mesa, pues porque los televidentes que ven este programa, no todos tienen un hijo o una hija con discapacidad, y tal vez no tienen idea lo que vive al interior esa madre, esa familia, y es muy importante poner estos temas en la mesa para tener sensibilizada, una sociedad más sensibilizada, ¿verdad? Más abierta, que pueda apoyar, que pueda comprender de una mejor manera lo que viven estas familias y lo que viven estos niños y niñas, porque aquí abordamos a la familia, pero no hemos hablado aún, no es lo que nos toca hoy, ojalá algún día podamos compartirlo. ¿Qué pasa con el niño, con el mero individuo que la está viviendo realmente? En carne ¿verdad? propia. Mi hijo Néstor Gabriel tiene 20 años, él no habla, pero entiende todo. Así y él sabe quién no lo quiere, quién lo acepta, quién lo mira con lástima y quién no lo acepta. Es impresionante él cómo se acerca cuando siente que hay una persona que lo acepta tal como es. Y es impresionante cómo él ni siquiera saluda y se hace para atrás,
cuando siente que es una persona que no lo acepta, que no lo quiere. Así es. Y es decir, y no habla. Así es. Pero lo expresa con su cuerpo. Así es. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como sociedad y también como familia, si tenemos, ¿verdad?, niños o niñas con discapacidad, sensibilicemos, informemos, sigamos poniendo estos temas sobre la mesa, sigamos hablando sobre nuestros niños y niñas y sigamos buscando esos apoyos, ¿verdad? Eso en términos generales. Ahora, en términos de la familia, en términos personales, cuando ya hemos pasado por toda esta etapa, creo que es muy importante que las mujeres, que las madres, pareciera difícil realmente encontrar estos espacios, pero si vos te organizás, podés encontrarlo. El espacio para poder hacer cosas que te gusten, poder empezar a poner en práctica algunas medidas de autocuido. Amanda, ¿es posible ponernos en primer lugar a pesar de todo esto? Es posible, no solo es posible, es necesario, es Debemos. obligación, porque cuando yo entienda que si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien, y esto es una ley para todas las mujeres con hijos con discapacidad o sin discapacidad, para que mi hijo pueda estar bien, necesita que mamá esté bien, en la medida de las posibilidades. Entonces, yo tengo que ponerme en primer lugar y debo empezar a buscar algunas medidas, algunas herramientas que me permitan generarme autocuido, que me permitan desarrollar un poco más mi amor propio, entender que esto que ocurrió no es mi culpa, escapa de mi control, no tiene que ver con la calidad de persona que fui o que soy, no tiene que ver con la calidad de madre que soy, simplemente algo que ocurrió, que ahora yo debo asumir y que para asumirlo con amor y desde el amor, también tengo que amarme, también tengo que aceptarme y también tengo que cuidarme para poder cuidar a mi hijo. Eso por un lado. Por otro lado, debemos de empezar a buscar a socios, amigas, otras mamás que están en situaciones parecidas a las que yo estoy, porque nadie mejor que ellas también pueden comprender cómo me siento yo. Entonces siempre hay que buscar una red de apoyo. Por un lado, las amistades de toda tu vida, las que has tenido siempre, y ojo con esto, porque hasta esas se pueden perder. Hasta esas se pueden retirar porque, no, ya esta se volvió aburrida, ya no sale, ya, porque no entiende las circunstancias por las cuales uno está pasando. A mí me pasaba que Néstor Gabriel, si íbamos a un lugar y no era su entorno, no se dormía. Es decir, si íbamos a León, a la casa de mis abuelos, o íbamos a otra casa, él no se dormía, porque no era su entorno. Entonces, él debía estar en su cuarto para poder dormir. Los primeros 5 años de la vida de mi hijo, nosotros casi no salíamos, porque el niño no se sentía bien en ningún lugar. Así es, sí. Entonces, al final, pues, si vos buscas una red de apoyo, vas a poder tener quien te escuche, quien te aconseje, y si en esta red de apoyo hay otras mamás con hijos o hijas con discapacidad, hasta te pueden generar estrategias nuevas, tal vez algo que vos no has podido resolver todavía con tu hijo o no se te ha ocurrido cómo hacerlo, otras mamás ya lo han realizado de otra forma, o tal vez te pueden decir de lugares donde llevarlo, de espacios donde todavía pueden aceptar a tu hijo en términos académicos, pero la red de apoyo es muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Dijiste algo bien importante y es como no entienden. Mis amigos no entienden a veces, ¿verdad?, la situación que estoy viviendo. Bueno, eso pasa con la familia ampliada. No entienden, no comprenden. Entonces, una de las cosas que es muy importante para los padres que tienen hijos o hijas con discapacidad es la educación a la familia. Mientras yo más sepa sobre la condición de mi hijo, mientras yo más estudie, mientras yo más lo lea, mientras yo más busque información, y no solo la busque para cuidarlo mejor, la busque para compartirla. A veces las mamás en nuestro sentimiento de impotencia dejamos que sean como los especialistas, no, es que el doctor sabe es que la profesora sabe qué es lo que hay que hacer, y no me doy a la tarea porque me creo yo misma una idea limitante de que no voy a poder. Entonces no me doy a la tarea de investigar, de averiguar, de informarme, de educarme sobre la condición de mi hijo. Eso es sumamente importante, eso que estás diciendo,
porque ¿cómo le vas a ayudar si no estás clara de en qué consisten sus limitaciones? Porque así buscamos alternativas, así buscamos cómo los podemos apoyar, hasta dónde puede llegar la ayuda, ¿verdad? Así es. Una cosa que yo hice es que mi hijo es mayor 5 años que su hermana. Cuando fuimos al kinder, los niños le tenían miedo. Entonces yo agarré, pedí permiso en el aula de mi hija y senté a todos los niños y con palabras sencillas les expliqué que el hermano de Isabela Margarita era diferente, que ustedes caminaron, corrieron, él para poder, como que era un héroe, a él le costó tanto, pero lo hizo. Él no puede hablar, pero los entiende. Entonces, todas las pulguitas chiquititas ya entendieron que Isabela tenía un hermano diferente, pero que era un ser humano, que entendía igual que ellos, que reía, lloraba, le daba hambre igual que ellos. Y cuando llegábamos a las piñatas, ya los otros papás le tenían un regalo diferente, o me llamaban y me decían, Karen, ¿qué le puedo tener al niño que le guste? Entonces, el niño le gustaban los carritos, todo lo que diera vuelta. Entonces ya le tenían la pelota, el carrito. Entonces esa red que vos decís es sumamente importante, porque a mi hija no le da pena, porque en el colegio donde ella estudia siempre ha estado su hermano en las kermeses, en todo. Entonces a ella no le da pena que tiene un hermano, más bien ella les dice, mi hermano es valiente, mi hermano es fuerte, porque ha sobrevivido. Y cuando los amiguitos llegan, lo primero que yo les diga, saluden a Néstor Gabriel. Aquí nadie puede ser amigo de Isabela si no es amigo de Néstor Gabriel. Bien, entonces, una vez que estás informada, ¿verdad? Que conoces sobre la condición de tu hijo o de tu hija, y que hay ahora cualquier cantidad de información en internet, ¿verdad? O sea, tenemos, gracias a Dios, esa bendición y esa oportunidad de poder meterte a investigar por internet, en YouTube y en todas esas páginas que contienen información, y que es válida, ¿no? Para ayudarte a cuidar a tu hijo o tu hija. Pero es muy importante que no te quedes con esa información, porque ¿qué pasa? A veces tenés una familia que podría estar dispuesta a ayudarte, pero no sabe cómo hacerlo. No les permitimos. Exacto. Primero porque nos da miedo que le pase algo al niño, porque lo protegemos, porque sabemos de su vulnerabilidad y nos parece que nadie lo va a cuidar mejor que nosotros, lo que en parte es cierto. Pero si te quedas con eso, entonces vas a renunciar a todo lo que vos querés, a todo lo que vos sos, por no permitirte ser ayudada. Entonces, esa información que vos aprendiste sobre la condición de tu hijo, tenés que compartirla con toda tu familia. Toda tu familia debe saber cuál es la discapacidad de tu hijo o hija, qué especialistas requiere, cuáles son las características de su condición, y con claridad debes de solicitar el apoyo de qué es exactamente lo que necesitas. ¿Cómo querés vos que esa familia te ayude? ¿Cuidándolo o entendiéndote o acuerpándote, acompañándote o quizás solo escuchándote? A veces no tenemos ni eso, ni con quién hablar, ni con quién desahogarnos, porque vos vas, querés llorar con tu mamá, con tu tía, y todo el mundo te dice, no, pero vos sos fuerte, vos vas a poder. Vos podés, entonces, sí. Ahí te quedaste, pues ya ni lloro, mejor ya ni digo lo que estaba pensando. Salió uno regañado, en vez de apoyado. Exacto, entonces, pero a veces es porque la familia no sabe cómo, y nosotros no hemos aprendido a pedir. Hay que saber pedir. Si yo pido ayuda, yo debo decir exactamente qué requiero, qué necesito. Mientras más yo eduque a la familia, mientras más eduque al papá, si estoy con mi esposo, si tengo la bendición de que ambos hemos decidido asumir con amor este reto, papá debe saber todo sobre el manejo de este niño o de esta niña, porque eso me va a permitir a mí tener mis espacios de descanso, mis espacios de recreación, o quizás más adelante incluso poder entrar nuevamente a la vida laboral, como es tu caso, que vos trabajás, lograste desarrollarte profesionalmente y no te limitó, a pesar que hiciste tu receso, ¿no? Que te dedicaste a tu hijo mucho tiempo, que buscaste los apoyos correspondientes, pero luego pudiste continuar con tu proyecto personal. Es verdad que no todas las mujeres van a tener esa posibilidad, pero al menos tener un buen descanso, tener una buena noche, si es una condición que al inicio son muchos desvelos
el cuerpo se agota. Y si yo no sé, no le enseño a los demás cómo pueden ayudarme con este niño o con esta niña, me lo voy a bancar sola. Y a largo plazo, mi cuerpo va a decir todo lo que emocionalmente no pude manejar. El cuerpo pasa factura y quien te va a cuidar a ese hijo o a esa hija, ¿verdad? Que muchos tienen, solo Dios sabe, pues, cuánto tiempo van a estar aquí en la tierra. Gracias, Amanda, por haber estado aquí con nosotros compartiendo esa información que para mí es sumamente valiosa, porque aquí lo que queremos es ayudar, apoyar a las mamás, a las familias que tienen hijos e hijas con discapacidad, ¿verdad? Porque hay muchos temas tabú todavía de los cuales no se habla, como es el manejo de las emociones. Así es, y muchas gracias por invitarme a este espacio y siempre dispuesta a venir a seguir compartiendo. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por haber estado aquí con nosotros en Vida con Propósito. Recuerde que usted ha nacido con un propósito de vida, pero está en tus manos encontrarlo, desarrollarlo y sobre todo compartirlo para ser felices. Hasta la próxima.